Bienvenidos a la primera emisión de Magazine del Cielo, un espacio cristiano que pretende acercarnos más a Jesús, aprender más de Él y de todo lo que concierne a su palabra. Soy David Avilés y les doy la bienvenida. Desde el comienzo, la iglesia cristiana tuvo que luchar contra las distorsiones del cristianismo. Algunas de ellas eran propias del trasfondo cultural y religioso, pero algunos llevaban eso a tal extremo que despojaban a la fe de su carácter único. Les hablaremos del gnosticismo y marcionismo. ¿Pero usted sabe qué es el gnosticismo y marcionismo? Pues le preguntamos a varias personas y estas fueron sus respuestas. ¿Qué es el gnosticismo y el marcionismo? No sé. Los gnósticos son los que se basan en el conocimiento, pero eso es una herejía, y de esa herejía sé que salieron otras variantes como el marcionismo. El gnosticismo sé que es una corriente que se pega como del conocimiento, pero es como una herejía, donde definitivamente se han derivado otras variantes como el marcionismo. No, realmente no lo tengo claro. ¿Qué es el gnosticismo y el marcionismo? ¿Qué es eso? Ingridita, ¿qué es el gnosticismo? No sé, ¿Y el marxismo? tampoco. Como ven, no es un tema que todos tengamos claro. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde nació? ¿Cómo surgió? ¿Quién las promovió? ¿Aún existen? Todas las respuestas y el desarrollo del tema están a cargo de un espectacular equipo investigador. Por eso damos paso a Liliana, quien se encuentra con una persona súper estudiosa del tema. Muy buenos días, David, y a todos los televidentes. Así es, este tema es aún desconocido por muchos cristianos. Por eso hemos invitado a una especialista en el tema, la doctora Victoria, quien ha dedicado su vida a investigar estos temas. Buenos días, Victoria. Iniciemos con lo simple, ¿qué es gnosticismo? Muy buenos días para todos. Liliana, gracias por la invitación a participar en este importante magazine. En cuanto a tu pregunta, el gnosticismo lo podemos definir como una herejía. Perdón, doctora, ¿herejía? No sé qué es una herejía. Una herejía es una opinión o una doctrina que no coincide con la enseñanza aceptada por la Iglesia. Frecuentemente el resultado de la herejía es la formación de partidos o sectas. La autoridad judía, por ejemplo, utilizaba este término al referirse a algunos cristianos. Tenemos un ejemplo en Hechos 24:5, en el cual Tértulo, en el momento de presentar los cargos contra Pablo, se refiere a él como el cabecilla de la secta de los nazarenos, porque para ellos eso era lo que significaba el cristianismo, una nueva secta dentro del judaísmo. El gnosticismo era una doctrina de salvación. Esta consistía en liberar el espíritu de esa esclavitud que tenía al estar dentro de un cuerpo material. Entonces era necesario liberar el espíritu de esa prisión y eso se lograba mediante el conocimiento secreto que ellos tenían. ¿Esto cuándo aparece? ¿Cuándo surge? El gnosticismo tiene su origen en el siglo I y II después de Cristo, como concepto de secta. Posteriormente, en el siglo XVII, aparece como un vocablo cargado de un sentido muy despectivo. Esto se daba en las polémicas que se generaban entre los protestantes y los católicos. ¿Quién promovió esto? No hay ninguna claridad, ninguna precisión acerca de quién promovió esto. Los antiguos escritores eclesiásticos sugieren que haya sido Simón Mago, mas no hay precisión acerca de esto. Victoria, ¿esto en dónde se desarrolló? Se desarrolló con fuerza en Asia Menor y algunas zonas del Mediterráneo.
Pero en sí, ¿qué lo diferenciaba con el cristianismo? El gnosticismo se opone a la doctrina cristiana de la creación, porque ellos no reconocen la obra de Dios en la creación del universo. Sostienen que las cosas de este mundo no solamente son de escaso valor, sino que también son malas y condenables. Esto contrasta fuertemente con las antiguas enseñanzas judías, en donde, por supuesto, Dios es el creador del universo y de todo lo que hay en él. Por favor, denos algunas características del gnosticismo. Sí, fue producto de una variedad de sistemas religiosos y filosóficos, entre ellos el cristianismo, que no era su religión principal. También podemos decir que es una doctrina preocupada por el tema de la salvación y de la metafísica, entre otros. Para finalizar, Victoria, ¿de aquí han salido otros movimientos? Sí, Liliana, vemos en la actualidad movimientos tales como el trascendentalismo y la ciencia cristiana. Muchas gracias, doctora Victoria, por participar en el Magazine del Cielo. Con todo gusto. Gracias a ti. Ahora nos conectamos con mi compañera Marisol, quien también cuenta con una gran invitada que nos va a hablar sobre el marcionismo. Gracias, Liliana. Sí, efectivamente nos encontramos con la doctora Dixenia Arteaga. Ella es una especialista en este tema. Buenos días, doctora Arteaga. Quisiéramos que nos explique un poco acerca del marcionismo. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene? ¿Quién lo creó? Gracias, Marisol. Muy buen día para todos. El marcionismo viene del nombre de quien realmente lo creo que fue Marción. Es una herejía de origen gnóstica, iniciado por él mismo. Llegó a ser una gran amenaza para el desarrollo sano de la doctrina cristiana ortodoxa, sobre todo en el segundo siglo. Entiendo, doctora. O sea que el marcionismo fue como una persecución hacia los cristianos. ¿Por qué cree que este señor hizo esto? Explícanos un poco más. Mira, Marisol, llegado a Roma el año 139, Marción decidió fundar su propia iglesia. Al ser expulsado de la comunidad cristiana a la que él concurría en el año 144, anteriormente ya había sido excomulgado por su padre, quien se cree era el obispo de Sinope, lo que hoy es Turquía. Pero ¿por qué el marcionismo estaba en contra del cristianismo? Claro que sí, Marción en sus enseñanzas sostenía la existencia de dos espíritus. Había uno bueno y había otro malo. Diferenciaba el Dios revelado en el Nuevo Testamento del Dios del Antiguo Testamento, siendo el primero misericordioso, benévolo, a diferencia del Dios del Antiguo Testamento de Israel, al que entendía como el de justicia, Señor del mundo, en el que había impuesto la ley y el temor. Consideraba al cristianismo como la sustitución del judaísmo y no como cumplimiento. Doctora, ¿nos podría entonces explicar cuáles serían las principales características de esta doctrina? Claro que sí, estableció el primer canon conocido del Nuevo Testamento, del que aceptaba como canónico solo el Evangelio de Lucas y las 10 epístolas de San Pablo, rechazando el resto como todo el Antiguo Testamento. Según él, negó que Cristo hubiera nacido de la Virgen según la carne. Cristo no nació, sino que apareció en el mundo más o menos hacia los 15 años. Pareció que sufría, pero solo murió para comprar la salvación de los hombres, y se resucitó a sí mismo del sepulcro. También negaba su muerte real en la cruz, pues porque carecía de un cuerpo real, riguroso. Ahora, copió el rito católico, pero difería en la pobreza de los hábitos. Cambió, por ejemplo, el vino por el agua porque lo asociaba a la sangre, y eso era algo contrario a la parte gnóstica que influyó en menor grado. ¿Y por qué la Iglesia se puso en la tarea de combatir estas doctrinas? Ponían en peligro al cristianismo, no como alguna doctrina periférica del cristianismo, sino a la esencia misma del mensaje cristiano, la acción de Dios en la historia y su encarnación en Jesucristo. Además de combatirlas, el cristianismo se vio forzado a desarrollar su pensamiento y su propia organización. ¿Aún existe esta práctica? Definitivamente el marcionismo se extinguió en el siglo V.
Doctora, muchas gracias por el conocimiento compartido. No, muchas gracias a ustedes por haberme permitido participar. Ahora volvemos al estudio para concluir con este tema. Claro que sí, muchas gracias. Nos ha quedado muy claro qué es el marcionismo y el gnosticismo, pero queremos complementar con las diferencias de estas dos. Por ello, nuestra compañera Sandra Arango ha preparado una grandiosa nota. Muy buenos días para todos. Para concluir, tenemos 4 diferencias entre el marcionismo y el gnosticismo. 1. Marción se distingue de los gnósticos por su marcado interés en la organización. Los distintos maestros gnósticos eran solo eso, maestros que nunca fundaron más que escuelas o tendencias. Marción fundó una iglesia, y esto fue lo que hizo uno de los más temibles rivales del cristianismo ortodoxo. Esto se debe sin duda a su convicción de que su doctrina no era una simple revelación que él había recibido, sino la interpretación correcta del mensaje que la iglesia había tergiversado. 2. Marción no pretendía poseer un conocimiento secreto mediante el cual se ha de lograr la salvación. Según él, su doctrina sigue de un estudio cuidadoso del mensaje cristiano tal y como Pablo lo predicaban por medio de las epístolas y el Evangelio de Lucas. 3. Los gnósticos estaban interesados en descifrar los misterios neurológicamente, mientras Marción no le daba ningún interés y tampoco a la astrología. Y 4. Los gnósticos interpretaban por medio de la experiencia extrasensorial. No, hermano, si es que no he tenido tiempo de nada, estoy en una clase en vereda llamada Historia, hermano, y estoy hasta aquí, hasta el ¡Al cuello. aire! Bueno, qué pena, eso siempre pasa cuando estamos en vivo. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado esta primera emisión de Magazine del Cielo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.